Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en esta mañana de hoy. Y damos gracias al Señor hoy jueves, porque el Señor nos ha permitido abrir los ojos a un nuevo día y en medio de una mañana hermosa aquí en Isabela, nuestro pueblo, estamos muy contentos y agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que el Señor nos ha entregado. Dios te bendiga, Madre. Buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana buscando que el Señor traiga bendición, sea edificado en alguien, porque es necesario que nosotros como gente que ha sido redimida por la sangre de Cristo, entendamos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo y sobre todo la hora profética que estamos viviendo. Fíjate que en medio de diferentes distractores, en medio de diferentes situaciones, estamos viendo un tiempo profético como nunca, el cual nos lleva a nosotros tomar medidas, de nosotros hacer los ajustes que tenemos que hacer para buscar un poco más la presencia del Señor. Fíjate que en esta mañana dentro de las redes sociales nosotros tenemos algunos contactos que nos conocen de muchos años y que es necesario compartir una palabra que sea de edificación al cuerpo de Cristo. En esta hora vamos a presentar esta red social y vamos a presentar cada vida que tenga algún acercamiento a este mensaje a través del tiempo, ¿verdad? En vivo o a través de la repetición. Buenos días para todos. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que hablar, nada tuviéramos que decir si tu Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana reconocemos, mi Dios, que tu gracia y tu favor nos ha venido, Señor, a ver a nosotros, porque es la realidad. Nada hemos tenido que hacer, solo tu favor y tu gracia. Espíritu Santo de Dios, yo te presento a la audiencia, Padre, mis hermanos, mis amigos, todo el que pase por esta red social. Permite, Espíritu Santo, que sea alcanzado por el poder de tu palabra. Yo te pido en esta hermosa mañana que tú toques el corazón de alguien, que como buena tierra, Padre amado, pueda recibir tu palabra y pueda entender, Señor, que este es el tiempo más fuerte de vida y que se hace urgente correr hacia ti. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene contacto con nosotros por estos medios de una red social. Sabemos que es utilizada para otros fines y que realmente en este tiempo son muchas las voces que podemos oír por ahí, pero nosotros sabemos que tenemos un llamado como iglesia a ejercer una labor y la labor es sembrar. Así que en esta hora yo te invito a que leamos la palabra del Señor en dos lugares. En esta hermosa mañana saludamos a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi prima Daisy Rivera, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez. Saludamos cada vida que siempre se conecta con nosotros y queremos a hermana Carmen Rita, hermano David Muñiz, también nuestro hermano Javier Rodríguez. Dios bendiga a José Luis Torres. Dios te bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Es nuestro anhelo que puedas conectar con esta palabra que el Señor nos ha entregado. Se encuentra en dos lugares. Se encuentra en Mateo 13:3 y Colosenses 2:19. Dice la palabra del Señor: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y en Colosenses 2:19 dice la palabra del Señor: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios te bendiga, Rogelio, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en Mateo 13:3, donde dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice también en Colosenses 2 y versículo 19:
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjate que en esta palabra que estamos leyendo son dos mensajes que tienen algún tipo de relación, a pesar de que fueron escritos por personajes diferentes, pero la palabra es una. La palabra tiene la capacidad de penetrar el alma y el espíritu, como lo hemos enseñado siempre. Fíjate que cuando Jesús estuvo en la tierra, hemos enseñado que el Señor tenía un tiempo para adiestrar a unos apóstoles que ellos seguirían con la visión para que en este siglo XXI nosotros pudiéramos referirnos a la palabra escrita, y la palabra escrita es el Logos, es esa palabra que a través de la historia se preservó, y nosotros sabemos que hoy la tenemos en diferentes formatos, pero ella, a pesar de que hoy la tenemos como un libro, ella es espíritu y es vida. Es la única que cuando tú sacas el tiempo para meditarla, ella te convence de pecado, justicia y juicio. Fíjate que en este versículo 3 del capítulo 13 de Mateo vemos a Jesús hablando de la parábola del sembrador. Fíjate que dentro de la parábola del sembrador dice básicamente que en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Fíjate, Dios te bendiga, Reinaldo, buenos días. Ese sembrador que salió a sembrar no es otro que Jesús. Fíjate que Jesús salió a sembrar la palabra. Fíjate que en este tiempo nosotros, como iglesia del Señor, que nunca la definimos como una denominación o un grupo religioso, nosotros sabemos que iglesia es alguien que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo, y nosotros entendemos por la palabra que cuando Jesús le hablaba por parábolas al pueblo, les estaba diciendo, se estaba presentando ante ellos como el Cristo, aquel que había salido a sembrar, aquel de quien hablaban los profetas. Fíjate que en Mateo 1:1 me llama la atención que en este mismo evangelio del cual estamos haciendo referencia, en Mateo 1:1 tenemos un contraste, y es que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjate que Mateo lo presenta como de la genealogía de Jesucristo, porque se está dirigiendo a judíos que están muy conscientes de lo que es la ley. Buenos días, hermano Eric Soto y Dora, buenos días. Estamos conversando la palabra de Mateo 13:3 y Colosenses 2:19. Pero hablando de contexto, tenemos que decir que en el Evangelio de Mateo, que fue dirigido a los judíos que eran conocedores de la ley, que conocían al Dios que les había liberado de Egipto, y que conocían a sus patriarcas y sabían todo lo que habían dicho los profetas, a pesar de que nunca obedecieron y no hicieron caso. Cuando se escribe este evangelio, Mateo está dirigiéndose a una comunidad judía conocedora de quién es la ley y quiénes son los profetas, y le dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Está presentando a Jesús como aquel descendiente de aquellos patriarcas que recibieron la promesa, que recibieron un pacto de parte de Dios, que recibieron una promesa de que ellos serían extendidos, de que Dios les daría una grande bendición. Dios te bendiga, buenos días, David, acababa de saludarte. Estábamos conversando la palabra en dos lugares, Mateo 13:3, debo decir, Colosenses 2:19, y estamos diciendo que cuando Mateo se escribe, está dirigido a una comunidad judía conocedora de la ley, conocedora de sus personajes del Antiguo Testamento, de los patriarcas. Buenos días, Joel Sala, buenos días. Estamos conversando la palabra. Y fíjate que dentro de ese contexto, nosotros tenemos que entender que en la parábola que Jesús está hablando, en ese versículo 3, le dice: les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Fíjate que cuando vemos también en el capítulo 28 y en el verso 19 particularmente de Mateo, podemos visualizar un contraste de la manera como comienza el evangelio de Mateo y en la manera como casi lo finaliza. Fíjate que aquí
nos presenta a Jesús como parte de esas genealogías. Pero en el verso 19 de ese capítulo final de Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que nos presenta un contraste de Jesús, pero termina con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es que era necesario, Dios te bendiga, hermana Noelia Vargas, es necesario entender que en la ausencia de Jesús físicamente nos ha dejado al Espíritu Santo, porque era necesario, nos convenía que Él se fuera para que pudiera estar completo el asunto de la redención. Pero fíjate que en la palabra del Señor a nosotros se nos ha dado una encomienda, y es que llevemos la palabra, que prediquemos la palabra, porque Él era el sembrador en ese momento. Él estaba sembrando ese mensaje en el corazón de aquellos apóstoles que tendrían la misión de dejar escritos y de dejar aquellas enseñanzas que habían visto directamente de Jesús. Fíjate que hoy hacemos referencia al libro de Mateo como evangelio, y sabemos por la palabra que en ese relato del capítulo 13, Él está hablando de la parábola del sembrador. Fíjate que el sembrador era Él en ese momento, y nosotros sabemos que aunque Él en este instante tú no lo puedes ver, yo tampoco, Él está presente por medio de su Espíritu Santo. Por eso mandó a que hiciéramos discípulos y que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque una vez Él entrega su vida, nadie se la quitó, Él la entregó por nosotros y Él resucitó, y ahora su oficio es ahí interceder por nosotros, y aquí el Espíritu Santo es quien nos lleva, nos convence de pecado, justicia y juicio. Fíjate qué hermosa la relación del Espíritu Santo en nosotros, que no podemos omitir el hecho de que nosotros como seres humanos necesitamos la guianza, necesitamos la palabra, esa palabra que en ocasiones el enemigo te pone la duda para que no la creas. El enemigo trata de robarte aquello que Dios ha puesto en ti, pero yo quiero decirte que la palabra se hace efectiva, Dios te bendiga, cuando nosotros comenzamos a creerla. Fíjate que el enemigo teme a que tú le creas a la palabra, porque cuando tú le crees a la palabra, tú comienzas a tener una relación con el Dios que te ha llamado, con Jesucristo, Dios con nosotros. Fíjate que el propósito de Jesús llegar a la tierra era nosotros dejarnos el Espíritu Santo, porque Él quería estar en nosotros, Él quería rescatar la creación que se había echado a perder por parte del pecado que siguió genéticamente reproduciéndose en cada ser humano. Entonces era necesario que la parte espiritual se activara, y de la única forma que se activa la parte espiritual y vuelve a la vida es cuando recibe la palabra, porque Jesucristo es vida, porque Jesucristo te trae paz, porque Jesucristo te devuelve todo lo que el pecado te robó. Pero ¿qué sucedía en este tiempo? Dice la palabra en el capítulo 2, verso 19 de Colosenses, dice: haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro, siendo entrelazado por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Fíjate que es interesante reconocer que hay personas que en este tiempo creen que el asunto de pastorear es únicamente para la persona que está en llamado, cumpliendo, ¿verdad?, una labor ministerial. Eso es sí, eso es cierto, pero hay una labor pastoral que nos corresponde a todos como parte del cuerpo de Cristo. Es que nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros, y se hace urgente que nosotros tengamos una palabra de ánimo, de bendición, de restauración a alguien que se ha cansado en el camino, a alguien que a lo mejor se siente desgastado, a alguien que a lo mejor ya no tiene fuerzas. Se hace urgente reconocer que estamos en medio de una guerra, y si eso es así, como en el caso de un campo de guerra, nosotros sabemos que nunca andamos solitarios, andamos en pareja. Dentro de un campo de batalla, las estrategias se hacen combinándose con el compañero que está contigo en medio del campo de guerra. Sin embargo, esas estrategias son las que funcionan en medio de un campo de batalla real. Nunca un soldado dejará a otro compañero tirado si él no
está dispuesto a agarrarlo y arrastrarlo para darle la oportunidad de que pueda vivir. Fíjate que hay una camaradería, hay una unificación tan grande que en medio de la batalla no puedes dejar caído a tu compañero que a lo mejor ha sido herido en batalla. Y yo quiero decirte que en este tiempo que vivimos profético es un tiempo donde vivimos situaciones de lucha y la batalla está en nuestra mente. Yo quiero decirte que la batalla mental ocurre porque nuestra alma es la poseedora del intelecto, de las emociones, y por eso es que eres atacado a tu mente, porque el enemigo busca desestabilizarte, el enemigo busca que tú seas preso de un medicamento para que no puedas tal vez pensar con claridad. Y no decimos que los medicamentos sean malos, porque son parte de una ciencia que ha avanzado y que Dios ha permitido para que sea parte de nuestra relación con el tiempo que vivimos. La medicina aumentaría y Dios tiene el control, pero se trata de que nosotros en este tiempo no podemos estar buscando en otras cosas la solución, cuando realmente Dios te ha dado la oportunidad de que tú acudas a su palabra. La palabra es espíritu y es vida. Y cuando ella llega a tu alma, ella te hace libre, porque tiene la capacidad de desatar aquello que te amarra, aquello que te hace la contra. Fíjate, dice la escritura, el apóstol Pablo específicamente escribiendo a los colosenses, la gente de Colosas, él les escribe haciéndose de la cabeza en términos de agarrar la cabeza, quien es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Somos un cuerpo. Buenos días, Arlene, buenos días. Dios te bendiga. Te saludé hace unos minutos, pero estábamos aquí compartiendo la palabra en dos lugares, hablando del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que fue dirigido a personas conocedoras del Antiguo Testamento, de aquel pacto con Abraham, de aquel pacto con Isaac, de aquel pacto con Jacob, de aquellos que tal vez eran parte de la historia de la nación de Israel. Pero vemos en el verso 1 del capítulo 1 de Mateo, vemos que Mateo le dirige la carta de una forma muy particular que llama mi atención, porque él está presentando a Jesús a los judíos conocedores de la ley, y le escribe de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y por ahí él sigue una genealogía muy larga. Fíjate que me llama la atención porque de la manera que comienza este libro contrasta con la parte del capítulo 28, que hacia el final del libro Jesús dice en el libro de Mateo, ¿verdad? 28, 19. Vamos a leerlo otra vez. Dice la escritura en el capítulo 28 y verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que Mateo comienza presentando a Jesús como derivado de esas genealogías que realmente él cumplía con los requisitos de ser el Salvador, porque venía de la genealogía de David. Pero también dice la palabra en ese capítulo final que id y haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos hablando de Jesús y terminó hablando de las tres personas, que haciendo las tres partes, ¿verdad?, la función de la Trinidad. Nosotros sabemos que hoy, en la ausencia de Jesús físico, tenemos su espíritu en nosotros. Pero fíjate que la palabra me llama la atención, porque en el capítulo base de nuestra enseñanza de hoy, en Mateo capítulo 13 y versículo 3, Jesús está presentando la parábola del sembrador y dice: les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Fíjate que todos queremos cosechar, pero para cosechar hay que sembrar. Fíjate que nosotros, en la medida que nosotros entregamos lo que Dios nos ha dado, nosotros cuando le servimos al Señor no tememos entregar, porque nosotros sabemos que el que te ha dado la bendición ha sido Dios y nosotros dependemos de Él. Por esa razón, cuando nosotros vamos a la Escritura,
Dice la palabra que él les habló, el sembrador salió a sembrar y el sembrador era él. Fíjate que hoy tú y yo, por medio del Espíritu Santo, también nosotros tenemos la labor de sembrar. Sembrar que un mensaje de fe, sembrar que un mensaje que confronte, que la persona entienda que lo religioso no es suficiente, que lo religioso es parte de una vida física en esta tierra, porque el hombre, claro, está tal vez dentro de esa capacidad de pensar, pues tuvo un intento de acercarse a Dios por medio de lo religioso, por medio de la religión, porque no se puede negar que el hombre tiene un espíritu, que tiene hambre, que tiene necesidad de conectarse con el cielo, y esa conexión con el cielo la hace el Espíritu Santo. Por eso es que todas las personas que nos puedan escuchar tienen que saber que Jesús está buscando tener acercamiento con Él, que esa hambre que tú tienes, ese vacío de buscar algo que te entretenga, no es otra cosa que la necesidad de llenar el vacío, y el enemigo utiliza esa parte almática de nosotros para llevarnos a los vicios, para llevarnos a los excesos, para llevarnos a esos momentos donde nosotros perdemos la sobriedad y entonces comenzamos a vivir de manera errada, y entonces se nos olvida que Él es la cabeza y que nosotros somos una parte del cuerpo. Te decía hace unos minutos que hay personas que piensan que la labor del pastoreo es únicamente del pastor de ese lugar, de esa congregación, pero no, en la labor de pastoreo nos corresponde a todos. Como parte de un cuerpo, nosotros tenemos la labor de darnos ánimo, de orar unos por otros, de uno dar palabra de fe, porque todos estamos viviendo batallas que van dirigidas a derribarte, batallas que van dirigidas a que no te puedas levantar. Por eso nosotros sabemos que no es de los primeros la carrera, esto se trata de tu relación con Dios. Por eso cuando Mateo escribe el Evangelio de Mateo, se dirige presentando a Jesús como hijo de David, para relacionarlo a que Él era el cumplimiento de aquella promesa que se le dio a los patriarcas. Pero cuando vemos ya casi el final del libro de Mateo, en el capítulo 28, nos da una encomienda a todos, a todo aquel que ha tenido contacto con el Espíritu Santo, de ir y predicar la palabra en todo el mundo. Hablar con sabiduría, hablarle a alguien de la palabra, es sembrar también. Es nosotros en Cristo sembrar esa palabra. Fíjate que en ese versículo 3 del capítulo 13 dice: les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús estaba en la tierra sembrando ese mensaje de fe, sembrando esa palabra para que ellos supieran que era necesario, que en medio de su ausencia nosotros tendríamos la labor de ir y predicar, de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa Trinidad tiene su función en este tiempo, y es que nosotros tenemos que entender que sin el Espíritu Santo nosotros estamos muertos, nosotros estamos en la parte religiosa, y eso no es suficiente. Eso es cultura, eso es conocimiento nada más, y nosotros necesitamos la vida del Espíritu para poder resistir las situaciones de batalla que llegan a nuestra mente, y de la única forma que nosotros recibimos la fe en nuestro interior es cuando recibimos ese aporte del Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra que por esa razón, cuando le lee la parábola, le dice: mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron, parte cayó en pedregales y no había mucha tierra. Dice que no había mucha tierra, brotó pronto, pero porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, porque no tenía raíz, los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo quiero decirte que esa es la condición de la humanidad en este tiempo. En este tiempo Jesús salió a sembrar. Dios te bendiga, Mayra y hermano Ángel. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en Mateo capítulo 13 y versículo 3, y también en Colosenses 2.
19. Fíjate, les estaba haciendo el contraste del verso 1 de Mateo 1:1, donde dice que Mateo presenta a Jesús a un pueblo judío que era conocedor de sus patriarcas y de la ley. Y dice que les dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjate, me llama la atención porque en el capítulo 28 de Mateo, nosotros vemos en el verso 19 específicamente, que él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza presentando a Jesús como parte de la genealogía, pero termina hablándonos de que nosotros tenemos una labor y es predicar la palabra, ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos con la Trinidad. Fíjate, porque es el Espíritu Santo quien hace la labor de convencernos de pecado, justicia y juicio. Y en este tiempo yo quiero decirte, de tantas voces en los aires, que es necesario volvernos a la palabra. Es necesario conectarnos con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La condición de la humanidad sigue siendo una donde el enemigo les roba la semilla que fue sembrada. Nosotros sabemos que en la analogía que Jesús hace de la parábola del sembrador, él siembra la palabra, pero el enemigo siempre le hace la contra, porque está establecido, hay un plan de salvación que tiene que cumplirse y es urgente que tú y yo como iglesia, que hemos recibido el mensaje de fe, tengamos esa convicción de que es necesario compartir una palabra de ánimo, de fe al cuerpo de Cristo, que puede estar siendo atacado por diferentes áreas, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Fíjate que la palabra habla del pastoreo, porque básicamente el pastoreo es un ministerio establecido entre los 5 ministerios, pero la labor de pastoreo también la puede hacer cualquier persona que está dentro del cuerpo de Cristo hacia su hermano, porque es necesario que nos cuidemos unos a los otros. Es necesario que demos palabra de fe, de restauración a las vidas que tal vez en medio de la batalla están viviendo luchas y se han debilitado, y nosotros como parte de esa posición en Cristo estamos llamados a compartir ese aceite de la unción que nos fue entregado para sanar heridas. Por eso en esta mañana, en medio de tiempos postreros, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Es probable que haya mucha gente cansada en el camino, es probable que haya muchos que hayan puesto la mano en el arado y porque se le miraron hacia atrás se les torció el surco. Yo quiero decirte en este día, vuélvete un intercesor a favor de tu amigo, de tu hermano, para que conozca a Cristo. Vuélvete un intercesor para que el Señor tenga misericordia de aquellos que han perdido la visión. Y en esta hora vamos a orar y vamos a dar gracias por su palabra. Padre, gracias. Te adoramos, Padre mío. La gloria es para ti y reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos que nada podemos decir ni hacer si tú no estuvieras con nosotros. Padre, gracias porque tú estás presente en nuestra vida, porque somos parte de un cuerpo que, a pesar de que el mundo lo llama, Padre, una denominación, lo llama religión, nosotros sabemos, Padre, que el nuevo nacimiento en Cristo es algo completamente espiritual. Oh Padre amado, en esta hora ayúdanos a ser efectivos en medio de nuestra gente que nos rodea. Permite que podamos interceder, convertirnos en intercesores a favor de aquellos que no entienden los días que viven. Oh Padre, que tú estás muy cerca, Padre amado, a las puertas. Yo te pido, Padre, que tú libertes, Padre amado, aquellos que tal vez comenzaron a caminar y se cansaron en el camino. Padre, mira a nuestros familiares, alcánzalos con tu gracia. Son parte de nuestro botín de guerra y en esta hora, Padre, proclamamos vida, salud, libertad, Padre amado, donde quiera que se abra esta transmisión. Permite que tu Espíritu, Señor, los llame, Padre amado, y ellos puedan escuchar tu voz, Padre, porque sabemos que tú eres
perdonador, Señor, galardonador de los que te buscan, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por compartir. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy es una noche para orar, para seguir clamando de intercesión, porque es urgente que no nos quitemos de la brecha. Tenemos todos a alguien por quien tenemos que interceder, por quien tenemos que pedir a Dios no juicio, sino misericordia, para que Dios pueda llevarlos al conocimiento de la verdad. Y en este día, Dios te bendiga grandemente. Buen día y buen provecho. Comparte este en vivo con alguien. Dios te bendiga.